Amigos, bienvenidos a esta página de iJohn. Es el hermano Vicente y me acompaña el padre Martín de Porres, que desde Orange, New Jersey, nos acompaña para unirse a este equipo de hermanos aquí en Monterrey. Y en esta serie de videos que lo invité, vamos a hablar del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica. No, hermano, No. es porque creo que ahorita está muy de moda lo del terremoto. Acaba de pasar hace poco, el terremoto en México. Y creo que mucha gente se ha preguntado, ¿esto es parte del fin del mundo? ¿Por qué no hablar mejor del apocalipsis? Creo que merece la pena, tienes razón. El fin del mundo es una pregunta que ha existido a lo largo de todo el cristianismo. Entonces por eso yo creo que vale la pena que reflexionemos sobre el fin del mundo, el apocalipsis, la mirada juánica y cristiana que debemos de tener. Y gracias, Padre Martín, por acompañarnos. Give me five. Pues tenemos que hablar acerca del apocalipsis. Este es un tema complejo porque mucha gente lo veía como ciencia ficción. Pensaban que el apocalipsis nunca va a venir. Pero otros, de hecho desde la época de que Jesús murió y resucitó, mucho se habló de la venida de Cristo inmediata. Entonces siempre estaban esperando que Cristo viniera y el fin del mundo próximo. Pero en el libro de las Revelaciones, que es el Apocalipsis, se nos habla de catástrofes. Acabamos de pasar la catástrofe de México. Seguramente tenemos en mente otras catástrofes en el mundo, los tsunamis, que no eran normal, nunca habíamos escuchado hablar de eso. De cosas extraordinarias que la naturaleza nos está dando. Ahorita estamos viendo que el Polo Norte está descongelando. Aquí en Monterrey estamos sintiendo cada vez más calor. En otros países seguramente están sintiendo más frío. Entonces, como que estamos desnivelados en todo esto. Es que realmente lo que está pasando viene por la obra de Dios. Efectivamente, como dices, Padre Martín, la palabra Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia escrito por San Juan, bien lo dices, la traducción de esta palabra Apocalipsis es revelación o revelaciones. Efectivamente, en una Biblia americana, inglesa o de habla inglesa, cuando uno busca este último libro, no aparece el título Apocalipsis, aparece el título de Revelaciones o de Revelación, porque la primera palabra que usa San Juan para hablar de este libro es revelación de Jesucristo que le fue conferida a su discípulo Juan. Entonces, olvidemos, como dices, Padre Martín, de nuestra cabeza que el Apocalipsis tiene un mensaje de destrucción. Es más bien, es un mensaje que a través de símbolos de destrucción y de catástrofes quiere darnos el mensaje de que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Y saben, hace poco pasó este apagón y todo el mundo, ¿qué está pasando? ¿Se está acabando el mundo? Y no tengo internet. Peor aún, pensamos que si no existen los medios de comunicación, hay un complot. No sabemos si es nacional o internacional. Es que es la parte donde comienza el fin del mundo. Y nosotros nos empezamos a desesperar por cosas que nos atañen a nosotros. Porque nos vemos afectados directamente por esto. Pero hubo mucha gente que se hizo solidaria con lo que pasó en México y decidieron mandar productos básicos para ayudar a esta gente. Entonces, si está en mis medios, puedo servir a la comunidad. Pero si no tengo a nadie en México, voy a pensar en ayudar a la gente. Y mi conversión no va a estar a flor de piel. Necesitamos catástrofes para poder convertirnos. Necesitamos sentirnos dolidos, afectados por cosas exteriores para poder sentir que necesitamos un cambio en nuestra vida. Entonces podemos reflexionar o preguntarnos si las catástrofes naturales son necesarias para mi conversión. Sí y no.
Más bien, la primera respuesta que debemos de tener es ¿qué reacción tengo cuando hay una catástrofe natural? Aquí, como decías, Padre Martín, hace unas semanas aquí en Monterrey tuvimos este apagón en algunos estados del norte del país. En Estados Unidos vino esta tormenta, este ciclón, este huracán que era de magnitud inaudita. ¿Y cómo reacciono? Con ayuda, llevando víveres, llevando despensa, ayudando en algún centro de acopio. Entonces, la pregunta de si son necesarias las catástrofes para mí, para convertirme, debemos de hacerla un poquito secundaria. Y más bien, hacernos la pregunta principal es ¿cómo estoy reaccionando ante tales catástrofes? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener esta esperanza de que Cristo está con nosotros en cada momento de nuestra vida, y es importante hacerlo real, no solamente imaginario. Cuando hay este tipo de situaciones, no hay que desesperarse. Este tipo de situaciones, en vez de pensar negativo, deberíamos de pensar positivo. Es decir, el encuentro con el amado se aproxima y esto me produce alegría. En cambio, la gente de hoy piensa que ya se va a acabar el mundo y ¿qué hace? Se desespera. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen entonces? ¿Le temen a que el mundo se destruya o le temen a que sus cosas materiales ya no las van a tener? Ya no van a poder tener su Facebook, sus medios de comunicación, ya no se van a poder contactar con sus seres queridos. ¿Qué es realmente lo que le temen cuando pasa una cosa de esta magnitud? ¿Al sufrimiento? ¿Por qué no poner nuestra mirada en esta esperanza de que Cristo nos está hablando en cada día? Y sobre todo, cuando hay catástrofes naturales, nunca decir que estas catástrofes vienen por culpa de Dios. Siempre estamos culpabilizando a Dios por cosas naturales. Nunca culpabilizamos al hombre, ni siquiera a Satanás. Siempre es Dios que tiene la culpa. Pero nosotros sabemos que si nosotros pecamos, no lo hacemos solos. Satanás es quien está detrás de nosotros. Amigos, muy al pendientes entonces de esta serie. Gracias, Padre Martín. Gracias, hermano Vicente. No, seguiremos aquí con el Padre Martín reflexionando sobre este catastrofismo, esta serie de catástrofes naturales que se generalizan. Y entonces aquí aportando una pequeña luz de esperanza, una respuesta cristiana de cómo actuar ante semejante situación. Gracias, Padre Martín. Nos vemos. Bye bye.